Hasta ahora precisamente tenemos un invitado bastante especial en línea, el profesor Hernando Cocho Patiño, que terminó sacando la cara por el equipo. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a los Campeones FM. Buenas tardes, gracias. Un saludo a todos y bueno, todo bien, esperando a ver qué es lo que sigue. Profe, muchísimas gracias por atendernos y ya un poco más tranquilo, ya sin con tanto peso sobre los hombros, un poco más calmado después de toda esa tensión que se vivió. Sí, seguro, ya tranquilo, analizando también lo que se hizo, dónde se hubiera podido hacer las cosas mejor, qué pudo haber fallado. Uno empieza como a dar vuelta y a retroalimentarse también, pero dentro de todo yo pues quedo tranquilo por el trabajo, por el funcionamiento que se mostró durante estos 7 partidos, sobre todo en esta recta final. Yo creo que fue mucho mejor. Profe, precisamente pues usted estuvo allí al frente de esas últimas 7 fechas en donde cogió al equipo y ese balance, pues ya usted nos adelanta un poquito a eso, pero es positivo, quedó tranquilo como el equipo le respondió a usted en cancha, y no solo en cancha, sino también dentro del camerino. Sí, seguro. Para mí uno de los aspectos importantes cuando tomo el equipo era poder levantar el equipo de esa parte anímica, el motivarlos cada día para que pudieran entrenar bien, no porque yo porque uno los obliga o porque ellos sientan la necesidad de ese momento de entrenarse bien, de entrenarse en la tope, de ir a competir con todo el día domingo, el día sábado, viernes, cuando se compita, a pesar de que se venían arrastrando unos malos resultados. Entonces, esto era el día a día, y yo creo que en cierta medida esa tarea se hizo. Los resultados por ahí estuvieron esquivos un poco, pero como le digo, esta recta final pues son 4 partidos que venimos invictos, de América, Jaguares, Envigado, Junior se viene sumando, y pues a la final esa seguidilla de puntos pues nos permiten en este momento estar un poquito más tranquilo en ese sentido de la tabla baja que se viene manejando. Claro, era un respiro que se necesitaban dar para terminar el semestre y no empezar el siguiente como con tanta presión. Obviamente no se han alejado totalmente de ese tema, pero baja un poco la presión con los resultados que se obtuvieron, profe. Pero le quiero preguntar, usted obviamente hace parte de ese proceso que venía trayendo el profesor Jaime de la Pava. Llega usted a coger el equipo después de esos resultados adversos. ¿Qué siente que cambió el plantel dentro del terreno de juego? ¿Siente que hubo algún cambio después de la salida del profe de la Pava y siente que pudo dejar de pronto su sello con lo que mostró el Deportivo Cali estas últimas fechas? Bueno, del trabajo del profe Jaime, pues no es prudente hablar de ninguna manera. Son son cosas diferentes. Él tiene una manera de pensar, de entender, de sentir el fútbol, de expresarlo. Yo tengo otra. No es que la de él sea mejor, la mía sea mejor, simplemente son diferentes. Eh, cambié a hombres, primero que todo cambié hombres en esa estructura. La pareja de centrales cambiaron. Kelvin cambió un poco en el funcionamiento en el equipo. Entra Harlan, que no venía jugando de titular. Entra Montero, Valencia, que no era titular. Y dentro de ese funcionamiento pues hay cosas diferentes a la que venía manejando el profe
A mí que me gusta, a mí me gusta un equipo corto, un bloque corto. Ese bloque puede estar abajo, puede estar en medio campo, puede estar en un bloque alto, pero me gusta que el jugador de talento, como pueden ser los extremos, el volante de creación, el punta, sientan la misma necesidad que sienten los que trabajan en defensa, en ese 4-2, y que con balón, pues, no solo el compromiso sea de los de arriba, sino también de los de atrás, con su atención, con su vigilancia. Entonces trato de entender el juego siempre atacando, pero defendiendo bien, pero pensando en atacar inmediatamente también. Y ese tiempo de reacción es el que uno normalmente, a mí me gusta trabajar y trabajar, porque en la medida que uno trabaje mejor ese tiempo de reacción entre una fase y otra, pues está hablando de equipos mucho más dinámicos, mucho más atentos. Son muchas cosas, muchos aspectos que el juego tiene, que uno pues se enfoca más por ciertos caminos. Mirando los juegos, el de Envigado, el de Junior, hubo comportamientos que a mí personalmente me gustan, que los trabajé, que se pudieron ver con Envigado, con Junior, pues de conocerlos y de ir puliendo esa idea, esa forma de jugar, pero eso requiere tiempo, eso requiere sesiones de entrenamiento, repeticiones, que no las tuvimos porque la premura del momento, el resultado del entorno, pues no lo permitía. Entonces, pero aún así, pienso que los últimos 2 partidos las cosas se hicieron mucho mejor y se mostró otra imagen. Para mí los últimos 2 partidos fueron los mejores que se jugaron este semestre. Estamos dialogando a esta hora con el profesor Hernando El Cocho Patiño, con el patrocinio de la ladrillera La Sultana, porque los grandes proyectos exigen calidad. Le doy la bienvenida a nuestro director, Alex Gómez. Alex. Gracias, Maleja. Un saludo muy especial para el profe Hernando Patiño. Profe, usted lo acaba de decir, cambió hombres, no nombres. Y dentro de lo que llamó la atención a alguno fue, por ejemplo, la inclusión de Caldera. A mí, y lo dije en ese momento, no me llamó mucho la atención porque es que no había respuesta de quienes estaban en ese momento jugando y usted a Caldera lo estaba viendo. Hace mucho no competía, pero usted lo tenía en el entrenamiento. ¿Cómo fue ese momento y las razones que los llevaron a tomar esa decisión que no era fácil en ese momento, sobre todo por el tiempo que llevaba Caldera sin competir? Profe, buena tarde. Buenas tardes, gracias. Sí, pues en ese momento se combinan para mí pues varios factores. Primero, que de pronto el que esté jugando no esté en su mejor rendimiento, eso pasó. El que hay que conocer al jugador un poco para poder apostar a ponerlo, pues yo me la jugué con él, y tenía 2 aspectos relevantes allí por el cual me decidí. Primero, pues no entraba un poco en duda porque no traía esa huella competitiva que uno diga le permitan dar como ese respaldo de que las cosas le van a salir bien. Venía un factor en contra, pues venía de una lesión, no venía de competir, pero lo que sí tenía a favor y que me impulsó a decidirme por Caldera, que lo conozco, sé que es un jugador altamente competitivo, muy competitivo, a pesar de que pueda tener errores, fallos, qué sé yo, pero lo conozco por su espíritu competitivo. Eso me llevó a ponerlo sin dudarlo, y cómo venía entrenando, porque pues conozco el día a día y cómo se entrenaba, y allí la decisión, sobre todo porque conozco su espíritu competitivo, sabía de las ganas que tenía de poder aportar en este momento, y pues así lo hizo. A veces uno se la juega y a veces salen las cosas, a veces no, pero uno obviamente pues debe fundamentar un poco esa decisión, y
y lo que pasó con él. Igual un aspecto más o menos similar fue el de Palacios, que también fue titular, lo sostuve y a la final pues, los dos terminan bastante bien. Sí, precisamente son dos jugadores de los que hemos hablado ayer y en cuanto a jugadores que se pudieron haber ganado una continuidad en el equipo. Mire que sin haber hablado con usted, profe, en su momento lo dije, Caldera tiene algo que es la actitud. Es un muchacho de la casa, es un jugador que tiene ese espíritu competitivo, lo que usted acaba de decir, y en eso por ahí le puede sacar el puesto a los que no están jugando. Y vea que al final lo mostró, hasta gol marcó, ¿no? Hasta gol marcó Caldera. Profe, ¿qué le han dicho en estos días? ¿El equipo sale de vacaciones? ¿Usted lo recibe el próximo 13 de mayo? ¿O qué le ha manifestado la Junta Directiva respecto al reinicio del trabajo ahora después del periodo de vacaciones? No, pues no hay nada claro todavía. Ellos se reúnen, están tomando sus decisiones. Precisamente este tiempo van a tratar de aprovecharlo para poder tomar seguramente buenas decisiones, siempre pensando en el club, en el momento, en la institución. Lo que hay ahora es que salimos en este periodo de descanso, está el 13. Y bueno, el 13 tengo fecha de ingreso otra vez. ¿Qué va a pasar? No sé si ya va a haber nuevo técnico, no sé si vamos a empezar con el grupo. Como le digo, estos días se va a permitir de pronto ese dudar un poco, pero seguramente van a tomar su decisión puntual antes de, y esperemos que pasa, no sea futuro, pero esperemos que sean buenas cosas, sobre todo para la institución. Sí, que sea lo mejor, ¿no, profe? Que sea lo mejor porque pues es un segundo semestre en el que no se puede esperar, creo, profe, ni a jugadores, ni a técnico. Desde el primer partido hay que sumar. El Cali de todas formas se aleja un poquito con los puntos que sumó al mando suyo de la zona pues comprometida del descenso, pero ahí está y hay que empezar desde el primer partido a sumar, a alejarse de ahí y aspirar a meterse a los 8, que debe ser el objetivo del segundo semestre. Pero sin ninguna duda, es tal cual. Acá los jugadores o el grupo de jugadores que empieza pretemporada desde el lunes saben el compromiso, saben el semestre que se juegan o que nos jugamos, y voy a estar ahí. Y bueno, eso va a haber 2 meses larguitos de pretemporada, lo que permite que el que esté al frente pues pueda hacer un buen trabajo, pueda solidificar una idea de juego, unos comportamientos que se estabilicen ya a partir del primer partido. Son 2 partidos en casa seguidos, como que se empieza el siguiente semestre. Entonces son factores que si se alinean y se hacen bien, pues seguramente va a haber un buen inicio, y ahí pues vamos a tener la tranquilidad de poder alejarnos un poco más desde el inicio, y eso seguramente pues va a permitir que el grupo tenga una mejor respuesta durante todo el semestre. Estamos a la 1:22 dialogando con el profesor Hernando Patiño, técnico del Deportivo Cali, con el patrocinio de la Ladrillera La Sultana, porque los grandes proyectos exigen calidad. La Ladrillera La Sultana en la autopista sur con 46, en Cali, también en el sector de Alfonso López, en Palmira y en Popayán. Profe, usted acaba de decir, quien llegue o si yo sigo ahí. Se habla mucho pues de un hombre, ya creo que el tema está en un hombre que es el profesor Hernán Torres. Creo que usted trabajó con él o lo dirigió, si no estoy mal. Pero igual yo creo que usted, llegue quien llegue, va a seguir siendo parte del cuerpo técnico, lo ha venido siendo, y es el hombre que ha estado ahí más cerca de los técnicos que han pasado por el Cali. Profe, ¿lo entiende así usted? ¿Lo considera? ¿Cree que va a seguir con esa posibilidad cuando llegue el nuevo técnico?
Bueno, no, la verdad no lo sé. Yo soy empleado del club, pero yo estoy para aportar desde el puesto, desde el sitio que yo esté, eh, pero sin ninguna duda. Esperemos que puedan decidir, pero como digo acá, para el siguiente semestre, lo importante no es el cocho, lo importante no es si viene Hernán Torres, acá lo importante es la institución, el grupo de jugadores, que haya una buena respuesta y que sea un buen torneo que nos permitan cumplir con los objetivos que tenemos trazados a final de torneo. Profe Hernando, usted, como suele hacerse cada vez que termina un torneo, pasa informe de los 6 partidos que dirigió, porque eso es una buena guía para nómina. Sabemos que seguramente habrá jugadores que continúen, otros que puedan salir. Ese informe futbolístico de su gestión, ¿se lo presenta a la Secretaría Técnica? Sí, seguro. Fueron 7 partidos y tal cual desde el momento que tomé el equipo antes del juego contra Millonarios, se pasará un informe detallado de las sesiones de entrenamiento, de los partidos, de los jugadores que actuaron, de los que no actuaron, tal vez también porque no actuaron o porque no fueron titulares. Todo va a haber un informe detallado, lógicamente, de este periodo que estuve al frente del equipo. Sí, como debe ser, y además porque pues eso va a ser seguramente una base importante para el técnico que llegue. 1:25 minutos, Juan Camilo Naranjo tiene también interrogante para el profe Hernando Patiño. Con el cordial saludo para el profe Patiño. 2 preguntas cortas y concisas. Profe, la gente del hincha deportivo que nos pregunta mucho por el tema de Juan Castilla. ¿Cuál es la realidad del jugador? Y la segunda, tengo entendido, profe, que el volante Rafael Bustamante regresó de Portugal y está entrenando con el equipo. ¿Cómo lo ve físicamente y si hay una posibilidad de que esté en el segundo semestre? Bueno, lo de Juan Castilla, pues la verdad conmigo no hay mucho cambio de lo que ya venía manejando con Castilla. Con el profe Jaime, creo que tuvo un par de participaciones o una participación. No jugaba mucho. Yo recibo el equipo en un momento difícil, donde en la posición donde juega Castilla, obviamente a él sí me interesaba mucho el que los jugadores que iba a poner tuvieran un poco esa huella competitiva, esa huella de competencia presente. En esa posición a mí me gustan los jugadores técnicos como Castilla, pero también que lo puedan combinar con la parte física. Habían jugadores que en ese sentido sacaban un poco la diferencia, como mismo Cabeza, Kelvin, Valencia, Ángel jugó por momentos también, el mismo Mejía, Reina cuando se usaba por dentro también. Entonces habían jugadores que tenían un mejor presente que Castilla, y pues seguramente el profe se decidió, el profe Jaime era uno de los puntos también por los cuales optaba por poner otros jugadores. Esto no quiere decir que Castilla no sea un buen jugador. Castilla es un excelente jugador, tiene muchas condiciones, es un muchacho joven de selección que a veces estos momentos le sirven a ellos para confrontarse, para madurar. Algunos lo toman como un momento para madurar, para potenciarse, para, qué sé yo, para enojarse con ellos mismos y ponerse mejor físicamente, si es que le falta, por decir algún aspecto. Otros pues no entran en esa zona de confort de no competir, entonces esperemos que Castillito pues lo tome bien como debe ser, porque la verdad es un buen jugador y tiene muchas condiciones. Profe, el tema de Rafael Bustamante. ¿Sí? Juan, antes de pasar, Bustamante. profe, perdón, antes de pasar a lo de Bustamante,
¿Hay alguna otra situación en el tema de Castilla contractual que le impida también en algún momento que les haya impedido ponerlo a jugar? Porque entendemos que hay una situación de una cláusula en el contrato, algún tema. No, la verdad yo no me enteré de nada de eso hasta después del partido de Millonarios, que me di cuenta que, bueno, el empresario salió a decir algo de que cumplía el partido y por eso Jaime no lo ponía, por eso yo no. Parece un comentario pues bastante desatinado, sin fundamento. No conocía acá la interna de nosotros, lo que manejamos con el grupo en el sentido de conformar las plantillas, las nóminas, el equipo titular. Entonces, para mí fue un comentario bastante desatinado, que lo tiran por las redes y obviamente pues ahora todo se maneja por las redes, muchos dan por cierto cualquier noticia que sale por las redes. Entonces, pero para mí fue una salida en falso, desatinada de la persona que lo maneja, porque en ese sentido por ahí no es el tema con Castillo. Sí, porque Maleja, para poner un poquito en contexto el tema, ¿era un límite de partidos que podía o Sí, cómo la sí, situación? me corrige el profe, no sé si eran 15 partidos los que tenía que cumplir Castilla, y al cumplirlos el Deportivo Cali debía pagar cierta cantidad de dinero al club que es dueño de sus derechos, el Houston Dynamo de Estados Unidos, y por eso, porque ese fue el comentario que hace su representante, el representante de Castilla, diciendo pues que por eso no lo habían puesto a jugar, porque ya estaba cerca de cumplirlos. Sí, por eso no sé la verdad si son 14, si son 13, no sé cuántos partidos llevaba Castilla, no sé qué partido seguía y si había una plata que el club tenía que dar o no. O sea, ese tema sí le pertenecía a él puntualmente, obviamente, porque él se va a haber beneficiado de ese siguiente partido, pero pues nosotros nada que ver con eso. Es un comentario de él nomás, algo que él tiene allí muy presente y que pues lastimosamente para él no se pudo dar. Entonces, pero que no tiene nada que ver con las decisiones de los técnicos, ni nada que ver con lo que el profe, si lo puso o no lo puso, y nada que ver con la situación mía, si lo puse o no lo puse. Entonces, y bueno, y lo de Bustamante sí ha llegado, es un jugador muy técnico, es un jugador, a mí personalmente me parece un muy buen jugador, podría aportar mucho en el siguiente semestre. Físicamente no le falta mucho, físicamente es un aspecto que él sabe que se tiene que poner a punto, porque en esa posición, si hay algo que uno tenga que evaluar primero antes que la técnica, la táctica, la parte física. En esa posición, si en el medio físicamente no hay nada más importante que pueda tener un jugador como base en el medio campo que su parte física. Entonces, en ese sentido, sí, físicamente tendría que poner bien. Y usted que manejó esa posición muy bien, pues ¿quién más que usted para decir lo que se necesita, la prioridad en la posición? Estamos con el patrocinio de la Ladrillera La Sultana, hablando con el profesor Hernando Patiño. Ladrillera La Sultana en la autopista Sur con 46 en Cali, también en el sector de Alfonso López, en Palmira y en Popayán. Profe, Juan José Córdoba, ¿qué nos puede decir? Porque empezó muy bien, fue goleador de la liga en un inicio, luego tuvo un bajón en el nivel, pero sabemos la condición excepcional que tiene, tanto física como técnica, el jugador. Sí, Juan José es un jugador con muy buenas condiciones, excelentes. Pero puede ser apenas normal también, son jugadores jóvenes y eso pasa, entre ellos estabilizan ya una manera de competir a alto nivel. Entonces aparecen los elogios, aparecen los goles, aparece, qué sé yo, mejores garantías en su contrato, y todo eso pues no todo el mundo a veces lo asimila de la misma manera, y de pronto allí a Córdoba le pudo haber costado
eh, coincide con la salida del Chino Sandoval. Entonces él asume toda esa presión porque era el goleador, asume toda esa carga de los goles, y si lo asume, porque yo sé que lo asumió, es una parte también sana del jugador, porque eso habla del compromiso también de él. Pero como digo, ese peso pues hay que tener también caparazón para poderlo manejar, para poderlo soportar. Es un jugador joven y es apenas normal que estos altibajos pues puedan llegar a su carrera mientras logra estabilizar definitivamente un nivel en alto rendimiento en el fútbol de él. Profe, yo le quiero preguntar por jugadores que obviamente su nivel no estuvo a la altura del resto del plantel, especialmente lo de los extranjeros, lo del arquero Papaleo, lo del delantero Lautaro Villegas, y allí en esa posición de delantero también sumo lo de Isaac Camargo. ¿Qué le dicen esos jugadores y cómo fue precisamente estas últimas fechas en las que usted estuvo allí al mando? No, pues obviamente, pues uno se tiene que ocupar obviamente primero de los que uno cree que pueden competir, que pueden cambiar un poco la situación actual del equipo, pero obviamente no puede descuidar también los otros jugadores, hay que estar pendiente, hay que estar trabajando. La verdad ellos siempre se trabajaron bien, eso sí hay que decirlo. Papaleo, de los que me han nombrado, Isaac, Lautaro, siempre fueron muchachos que se entrenaron a tope. Tuvieron en cierta medida oportunidad en competencia. Seguramente pues no era lo que ellos esperaban incluso, pero no fueron solo ellos en ese momento. Este ha sido un semestre duro para muchos, y a veces pues ese entorno pues, no deja que ese rendimiento pues también sea lo mejor, lo que uno quiere. Entonces para eso están estos 15 días, para que se tomen decisiones y se empiece pues con toda la energía, con toda la disposición, con las mejores decisiones el día 13, que el equipo empieza la pretemporada. Profe Hernando, el rifle Andrade, el Cali lo ha traído, lo ha recuperado. Usted acaba de decir algo muy importante, también es que el entorno, cuando la mayoría bajan el nivel, cuando no se anda colectivamente, individualmente es complicado, 1 o 2, 3, como se dice, una mariposa no hace verano. A Rifle le correspondió entrar en algunos minutos con partidos pesados, tuvo el infortunio de errar un penal, pero sabemos también de la condición de Rifle Andrade. ¿Cómo lo ve al Rifle como para apostarle en el segundo semestre para que sea más protagonista? No, si usted me pregunta a mí, dependiera de mí, yo apostaría por Rifle el segundo semestre. No tuvo muchos minutos, pero tuvo minutos. Lastimosamente pues no tuvo una oportunidad de penal que no pudo convertir, pero habla de su carácter también al coger el balón y querer patearlo. No tuvo una pretemporada base que le permitan también de pronto tener un buen rendimiento, tener esa parte física completa, pero ahora la va a tener, ahora entra y la va a tener. Es un jugador lleno de condiciones, de talento, que si tiene una buena pretemporada seguramente le va a dar una mano grandísima al equipo para el próximo semestre. Sí, y ojalá así sea, porque como decíamos ahora, profe, se necesita que todos empiecen desde el primer partido conectados en lo que se debe hacer. Profe Fernando, bueno, ha pasado ya el tema de la asamblea, se aprobó el cambio de estatutos, la gente está muy expectante.
Al final, ¿qué mensaje le da a usted, que es un hombre referente, capitán de un título con el Cali y que ha estado ahí ya como asistente técnico, como técnico? ¿Qué mensaje le deja desde lo deportivo, desde lo que vivió estos 7 partidos a la hinchada, a la afición para el segundo semestre, que pues está expectante, pero también algo tensa con todo este tema del descenso y lo demás en el Cali? Sí, y uno entiende de pronto un poco a veces la preocupación del hincha, pero nosotros desde acá, desde nuestra posición, cuando vemos un marco como el del día domingo, con el aliento de la gente, con la situación que el equipo estaba viviendo, porque no estamos peleando ni la entrada a los 8, y después del juego, de haber visto un buen juego, a pesar de que no se ganó, la gente sale contenta, sale satisfecha. Sin duda, para nosotros el apoyo de la hinchada, y ojalá ese marco, seguramente va a ser así, se va a repetir durante el segundo semestre. Eso va a ser uno de los puntos grandes, altos, importantes para el equipo en el segundo semestre. Seguramente en la medida que eso se mantenga, el equipo, yo creería que el segundo semestre no va a sufrir en el sentido de esa tabla baja. Por el contrario, yo creo que se podría apostar a un nuevo título, a estar dentro de los 8 y pelear una nueva estrella. Entonces, ese va a ser un punto pero fundamental, sin duda, para el segundo semestre. Sí, claro que sí. Maleja tiene un interrogante final que se nos quedan varios, profe, pero no queremos tampoco abusar de su amabilidad. Profe, algo que dejó usted allí, o de las oportunidades que dio, fue a los centrales, que terminaron siendo titulares, Caldera y Palacios, que eran los que no viajaban con el primer equipo en las primeras fechas. Pero los titulares, hablando de Francisco Mesa, lo de Jefferson Díaz, estos jugadores, ¿a qué se debió el bajón también futbolístico que fue muy notorio? Bueno, es que el jugador de fútbol tiene esos altibajos muchas veces. A veces, como le digo, los momentos condicionan un poco ese rendimiento. Cualquier errorcito pues se ve maximizado por el mismo entorno, por la misma premura del resultado. Pero sin duda son jugadores buenos, importantes, que han rendido, que han ganado. Esperemos que puede pasar el segundo semestre. Lo bueno allí fue que si ellos no estuvieron, igual nunca se entregaron, siempre siguieron trabajando a tope y esperando de nuevo la oportunidad. Pero lo bueno que deja esto es que los dos que estuvieron allí, de cuarto, quinto central, pues entraron y aprovecharon esa oportunidad. ¿Por qué la aprovecharon? Porque estaban bien entrenados. Entonces, esa es una parte importante en el futbolista. Cuando no compite, cuando no juega, no sabe la oportunidad cuándo le va a llegar, y si le llega, pues que lo coja bien preparado y que la pueda aprovechar, como pasó con Caldera y con Palacio. Profe, ¿lo de Brian Montaño pasó también por la misma circunstancia? Sí, lo de Brian, pues Brian venía bien, también había tenido algunos fallitos en un par de partidos, pero bueno, lo importante es que se encontró la pareja de centrales al final que pudieran soportar un poco el momento. Yo creo que lo hicieron de muy buena manera. Sí, hay que ver que también por ahí le encontró usted la vuelta al tema de los centrales, que fue muy complejo, sobre todo en el juego aéreo, y al final se la jugó con dos hombres que le respondieron. Pues profe Hernando Patiño, muy amable, esperamos pues el desarrollo, lo que pasa, el desenlace de todo este tema del técnico y demás, y seguramente usted va a estar ahí también acompañando al nuevo técnico. Igual sigue también
con la sub-20, ¿no? Y las funciones que tiene en el Cali. Profe, un abrazo, muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos y bueno, a la orden para servirles. Muchas gracias. Hernando El Cocho Patiño, el técnico encargado del Deportivo Cali.